Yo les voy a predicar bajo el título siguiente: características de una iglesia poderosa. Óigame, características de una iglesia poderosa. Y le voy a hablar simple y sencillamente de 5 características que debe de tener toda iglesia si quiere realmente ser una iglesia poderosa. Así que Hechos capítulo 2, versículos 43 al 47, 5 características de una iglesia poderosa. Voy a hablarte en este día de 5 características que debe de tener toda iglesia si realmente quiere ser una iglesia poderosa. Estamos listos para escuchar palabras. Estamos listos para escuchar mensajes. Estamos listos para escuchar lo que Dios quiere hacer. Pues entonces presta atención y escucha que lo primero. El primer versículo de la Biblia dice que sobrevino temor a toda persona. Oye, sobrevino temor sobre toda persona. O sea, esto quiere decir, óyeme bien, que empezó a llegar temor a toda persona. Empezó a haber temor de Dios en toda persona. Algo muy especial en este texto es que dice que esa iglesia, hermano, que es la iglesia primitiva, en esa iglesia hacían milagros, se hacían prodigios, se hacían señales, se hacían cosas grandes, especiales, hermano, óigame. Pero ¿qué tenía de especial esta iglesia? Pues, oye, a esta iglesia se le añadía gente. La gente era salva, ocurrían milagros, ocurrían señales, ocurrían prodigios. La pregunta es, ¿qué había en esa iglesia que tenía tanta poder? Que había en esa iglesia que ocurrían milagros, que había en esa iglesia que había unción, que había en esa iglesia que había poder, que había en esa iglesia que ocurrían ese tipo de cosas. Amén. Hoy te voy a decir que había estas 5 características habían en esta iglesia, que si queremos que nuestras iglesias sean iglesias de poder, iglesias con avivamiento, iglesias con unción, entonces también nuestras iglesias deben de tener estas 5, óyelo bien, estas 5 características. Y la primera característica está en el versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona. Una primera característica que debe de haber, hermano. Una primera característica que debe de haber es que debe de haber temor de Dios. Lo primero que debe de haber en nuestras iglesias, si queremos que sean iglesia de poder, iglesia de candela, iglesia de fuego. ¿Alguien me está entendiendo? Si en una iglesia no hay temor de Dios, si en una iglesia no hay temor, en la iglesia hay pecado, en la iglesia hay inmundicia, en la iglesia hay suciedad. Pastor Víctor Arevalo, ¿qué significa tener temor de Dios, pues? ¿Qué significa tener temor de Dios? El que tiene temor de Dios, hermano, respeta la palabra de Dios. El que tiene temor obedece a Dios. El que tiene temor no anda jugando con el pecado. ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás entendiendo? Una primer característica que debe de tener toda iglesia evangélica, una primer característica que debería tener todas nuestras iglesias es el temor a la presencia de papá. Iglesia, si en una iglesia hay temor de Dios, entonces va a haber milagros, va a haber unción. Pero en una iglesia no van a haber milagros, en una iglesia no va a haber prodigio, en una iglesia no va a haber sanidad, no se van a levantar los paralíticos, no va a haber derramamiento del poder de Dios si hay pecado. Pero cuando hay, hermano, cuando realmente hay temor de Dios en una iglesia, van a ocurrir cosas grandes, van a ocurrir cosas especiales, cosas maravillosas, hermano. Amén.
Pues esta es la primera característica, óyeme bien, la primera característica que debe tener toda iglesia evangélica en estos tiempos. Primera, el temor de Dios. Tener temor de Dios, repito, involucra tener respeto a Dios, apartarte del mal, apartarte del pecado, apartarte de la inmundicia, apartarte del mundo. Pero muchas iglesias quieren vivir mundanamente, hermano, y está equivocado. ¿Sí me entiende? Quieren vivir mundanamente. Eso está equivocado. Por eso se necesita el temor de Dios. Hoy tú que me estás escuchando, tú que me estás oyendo, tú que estás escuchando en este precioso día, tienes que entender que Dios quiere una iglesia con temor. Y cuando hay temor, se apartan del pecado. Yo siento la presencia de Dios, hermano. Ok, esta es la primera característica. Son 5, pero estoy hablando de la primera todavía. Son 5 características. Y voy con la primera nada más, amén. Ok, vamos a ver entonces cuál es la segunda característica. La primera característica le dije que estaba en el versículo 43, donde dice que sobrevino temor a toda persona. Pero mire la segunda. La encontramos en el versículo 44. El versículo 44 dice que la iglesia primitiva, óigame, que todos estaban en el mismo sentir, en el mismo corazón. La Biblia dice que cada uno vendía sus propiedades y repartía a cada uno según la necesidad. Y no solamente eso, sino que en el ambiente de ellos había sencillez de corazón. Todos se llevaban bien. Esta es una segunda característica, escúchame. Es una segunda característica. La unidad. Una iglesia no va a tener avivamiento. Una iglesia no va a tener poder. En una iglesia no va a haber unción. Si, hermano lindo, hermana, no hay unidad. ¿Cómo sabemos cuando en una iglesia hay unidad? Las iglesias que están unidas trabajan juntas. Las iglesias que están unidas adoran a Dios juntos. Las iglesias que están unidas no están peleando. ¿Me estás entendiendo? Esta es una forma en la que tú puedes entender, tú puedes comprender y tú puedes saber si en tu iglesia hay unidad o no. Cuando en una iglesia hay unidad, se cumple lo que dice Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No dice separados. No dice peleando, no dice cada uno por su lado, dice juntos en armonía. Y eso es lo que necesitamos en nuestras iglesias. Mucha gente se acerca a nuestro ministerio a preguntar, Pastor Víctor, ¿por qué en nuestras iglesias no hay milagro, no hay unción? ¿Por qué no hay poder? ¿Por qué no hay avivamiento? Y yo les respondo lo que estoy enseñando hoy. Para que en una iglesia haya poder, para que podamos tener iglesias poderosas, lo primero que debe de haber es temor de Dios en nuestras iglesias. Que se respete a Dios, hermano. Lo segundo que debe de haber en nuestras iglesias. Lo segundo que debe de haber en nuestras iglesias. Presta bien atención a esto. Es la unidad. La unidad, hermano. La unidad nos hace estar juntos, unánimes, en el mismo sentir, en el mismo pensar, con el mismo deseo de querer trabajar y servirle al Cristo de la gloria. Yo siento la presencia de papá. ¿Me estás entendiendo? Así que presta atención a todo esto que yo te estoy diciendo hoy. Dios quiere que sus iglesias sean poderosas. Dios quiere que sus iglesias sean poderosas. Pero se necesitan ciertas cosas para que estas iglesias poderosas lleguen a obtener poder, hermano. Amén. Lo primero es el temor de Dios. Si hay temor de Dios en la vida de ustedes, la iglesia va a ser una bendición.
Lo segundo, unidad. Toda iglesia, si quiere ser una iglesia de candela, de fuego, de avivamiento, de poder, debe entonces estar unida, debe estar unida, no separada y no peleada, debe estar unida, gloria a Dios para siempre. ¿Cómo quieres tu iglesia, hermano? Pastor que me estás escuchando, líder de iglesia que me estás oyendo, ¿cómo quieres la iglesia? ¿Cómo quieres la congregación? ¿Quieres que la iglesia donde estén haya milagros, haya prodigios, haya señales? Entonces, presta atención y escucha bien lo que estoy diciéndote en esta preciosa hora del día. Bendito eres, Señor Jesús. Así que, mi amado hermano, en esta preciosa hora, recuerda siempre esto. Dios quiere que sus iglesias sean poderosas. Dios quiere que sus iglesias se mueva el poder. Dios quiere que en sus iglesias se mueva el poder. Pero para eso, primero, debe de haber temor de Dios en la iglesia. Lo segundo, debe de haber unidad. ¿Me está siguiendo? Amén. Repito, esto lo estoy sacando yo de Hechos capítulo 2, versículos 43 al 47. De ahí estoy sacando este mensaje de la palabra del Señor, hermano. Amén. De ahí lo estamos sacando precisamente. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Bueno, continúo. Amén. Una tercera característica. Óyeme. Tercera característica que debe de tener, amén, toda iglesia evangélica. Nuestras iglesias en este tiempo la encontramos en el verso, gloria al Señor, en el versículo 45. La primera, ¿cuál es? La primera, el temor de Dios. La segunda, la unidad. Ahora miremos la tercera característica que debe de tener una iglesia si quiere ser una iglesia donde ocurran milagros, señales y prodigios de Dios. En el versículo 45 encontramos, amén, esta tercera, la tercera, amén, gloria a Dios. Y la Biblia dice, oye, escúchame qué es lo que dice la Biblia, escúchalo. La Biblia dice que los hermanos vendían lo que tenían, sus bienes, sus propiedades, lo que era de ellos lo vendían. Óyeme, y después de que lo vendían, lo repartían a cada uno según la necesidad que hubiera. No sé si me estás entendiendo, no sé si me estás escuchando, no sé si estás prestando atención a lo que estoy diciendo en este día, pero tienes que aprender esto. Mira, a la gente de la iglesia primitiva, a los hermanos de la iglesia primitiva, no les dolía, no les lastimaba, no les ofendía dar para Dios, no les ofendía dar para la obra. No les ofendía sembrar para el reino. No les ofendía porque dice que sus bienes que tenían, sus propiedades, óyeme, sus bienes, sus propiedades terrenales que ellos tenían, las vendían, se despojaban de ellas. ¿Y qué hacían? Darla y compartirla con los demás. Tercer característica que debe de tener una iglesia para que sea una iglesia poderosa es esta: sembrar para la obra de Dios, hermano. Ya no es tiempo de que seamos miserables en la iglesia. Sí, lo digo con toda libertad. ¿Sabe por qué? A veces no hemos entendido de veras que cuando das para Dios, cuando das para el Señor, Él se va a encargar de retribuir o de pagarte, pues, lo que diste para Él, hermano. Hay muchos que no son capaces de dar 100 pesos, 100 quetzales, hermano, para la obra del Señor. ¿Y sabes por qué?
Porque les duele dar, les duele, les ofende dar para el reino, para la obra del Señor. Pero la iglesia primitiva nos está enseñando, óyeme, nos está enseñando algo bien especial, nos está enseñando algo bien tremendo. Y esto tremendo que nos está enseñando es que, aparte de tener temor de Dios, aparte de ser una iglesia unida, era una iglesia que se despojaba de sus bienes terrenales para compartirlo y para sembrarlo en la obra de papá. Bendito Kibashukuabasakaba. Bendito eres mi Cristo amado. Óyeme este asunto tan más terrible. Y eso está pasando hoy, hermano. Hoy precisamente está ocurriendo todo eso. Iglesias que no siembran, iglesias que no diezman, iglesias que no entregan su primicia, iglesias que no quieren aportar o colaborar con la obra del Señor. No hay que ser miserable para Dios. No hay que ser miserables. Para Dios no hay que ser. Al contrario, hay que darle a Dios, hermano. Porque cuando usted le da a Dios, cuando usted le da a papá, Él se encarga de retribuir y de pagarle a usted por todo lo que usted sembró. La Biblia dice que lo que uno siembra cosecha. Pero si no sembraste nada, tú no vas a cosechar nada. Amén, hermano. Entonces, esta tercera característica que tenía la iglesia primitiva, aparte de, el temor de Dios, la segunda, la unidad, la tercera, sembrar para la obra del Señor, sembrar para la obra del Señor. ¡Qué bendición, hermano! Bendito el nombre de Jesús de Nazaret. Sea bendita su gloria. Vamos a ver la cuarta característica que tenía la iglesia primitiva. Amén. Que lo deberían de tener nuestras iglesias, hermanos. Nuestras congregaciones. Lo debería de tener nuestro pueblo, nuestra membresía. Le repito, la primera, todo esto lo estoy sacando de Hechos capítulo 2, versículos 43 al versículo 47. Amén. De ahí estamos sacando todo este mensaje que les estamos impartiendo el día de hoy. Entonces, hermano, entendiste que la iglesia primitiva tenía temor de Dios. Ya entendiste que la iglesia primitiva era unida. Ya entendiste que la iglesia primitiva sembraba para la obra de papá. Ahora vamos a ver una cuarta característica. Y presta atención, tú que me estás escuchando, tú que anhelas que la iglesia crezca, que la iglesia pueda ser de bendición. Escúchame bien, amén, para que pueda ser mucha bendición para tu vida. Cuarta característica la encontramos en el versículo 46. Y dice la Biblia que cada día perseveraban unánimes en el templo. Wow, yo no sé si alguien me escuchó en este momento. Dice que cada día, hablando del calendario y los días como nosotros lo hablamos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Cada día esta gente se la pasaba metida en el templo. Cada día los hermanos de la iglesia primitiva se la pasaban en el templo, en el templo, en el templo. Óigame, una pregunta: ¿cuántos días hay culto a la semana ahí donde tú vives? ¿Cada cuánto hacen culto en la congregación donde tú perseveras? Hacen 3 por semana, hacen 4 cultos por semana. ¡Qué bendición! Eso es bueno. La pregunta es: ¿a cuántos cultos vas tú cuando hay culto? ¿Me estás entendiendo, hermano chulo? ¿Me estás entendiendo? Si te das una idea. Cada día esta gente perseveraba en el templo. Óyeme, y esto es otra característica que debería de tener nuestras iglesias, las iglesias evangélicas. Le repito, el título es 5 características
para que una iglesia sea poderosa. ¿Sí me entiende? 5 características para que una iglesia sea poderosa. 5. La primera la saqué del versículo 43, cuando dice que sobrevino temor sobre toda persona. Entonces lo primero que debe haber temor de Dios en toda la iglesia, si queremos que sea una iglesia poderosa. La segunda característica es la unidad, del versículo 44 yo lo saqué. La tercera característica que debe tener una iglesia para que sea una iglesia poderosa, versículo 45, sembrar para la obra del Señor. Dice que ellos se desprendían de sus bienes terrenales y todo lo daban para el Señor. Cuarta característica que debe de tener una iglesia para que sea una iglesia poderosa: perseverancia en el templo, ir a los cultos, congregarse. Yo no conozco la iglesia de usted, no, hermano, no sé ni siquiera dónde me estás mirando, dónde me estás escuchando, pero tienes que congregarte, tienes que perseverar, tienes que acercarte a la casa de papá. Hay un pasaje en la Biblia, Hebreos 10:25, dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que hay gente que nada más va a los cultos uno que otro día porque así ya se le hizo costumbre y solamente esos días. Dios no quiere eso. Hay otro pasaje, Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Óyeme, ¿qué dice? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. ¿Sí me están siguiendo, hermano? Una cuarta característica que debe de tener toda iglesia, si quiere convertirse en una iglesia poderosa, si quiere convertirse en una iglesia de poder, de candela, de avivamiento, de unción, de prodigio, de señales y de milagros, hay que poner por obra lo que yo te estoy enseñando hoy, aquí a través de este programa. Amén. Lo primero es el temor de Dios. Lo segundo es la unidad. Lo tercero es sembrar para la obra del Señor. Lo cuarto es perseverancia en el templo. Ve a los cultos, congrégate, busca a Dios en la casa de Él. Vamos a ver la quinta característica y última. Es la última característica, mi hermano, que se necesita si queremos que nuestras iglesias sean iglesias de poder. Ya hablamos de 4, ahora vamos a hablarle de una quinta y última característica que necesitamos para que de esa manera, gloria al Señor para siempre, podamos saber qué necesitamos hacer para que nuestras iglesias sean iglesias de poder. Amén. La última es en el último versículo 47. En el versículo 47 dice que todos alababan a Dios. Óyeme, todos alababan a Dios con fervor, unánimes. Y el Señor añadía a la iglesia a los que tenían que ser salvos. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que una quinta cosa que necesitamos para que nuestra iglesia se convierta en una iglesia de poder es la alabanza dentro del pueblo. La iglesia tiene que estar alabando a Dios. La iglesia tiene que estar dándole gloria al Dios que vive y reina. Quinta característica y última que se necesita para que nuestras iglesias sean iglesias de poder: la alabanza a Dios. Cuando hay necesidad de aplaudir, aplaude, de levantar tus manos, levántala, de cantar, canta, usa el júbilo, usa tus labios, usa tus manos, usa tu cuerpo, pero alaba la presencia de Dios. No estés muerto. Hay gente que durante los servicios de alabanza a Dios están muertos.
Tú no tienes por qué estar muerto. Usa tu mano, da grito de júbilo, da grito de alabanza. Usa tu garganta para darle gloria. Pero alábalo con todo el corazón, hermano. Que yo sé que Dios hará cosas grandes, especiales y maravillosas. Amén. Así que hay que echarle muchas ganas, mis hermanos. Hay que echarle muchas ganas, esperando en el Señor que hayas podido aprender, que hayas podido saber estas 5 características. Repito, el mensaje de hoy, para el programa de hoy, amén, fue 5 características que debe tener una iglesia para ser poderosa. 5 características que debe tener la iglesia. Amén. Toda iglesia evangélica debería tener estas 5 características. La primera, el temor de Dios. La segunda, la unidad. La tercera, sembrar para la obra del Señor. Lo cuarto, la perseverancia en el templo. Y lo quinto, la alabanza, la exaltación y glorificar el nombre de nuestro Dios. Yo espero que este mensaje haya podido ser de bendición para tu vida, y el próximo día del programa estaremos trayendo más palabra de Dios para tu vida. Que el Señor te esté bendiciendo, te fortalezca y te llene de la bendición del cielo. Aleluya. Amén, amén y amén. Gloria al Señor.